Cuando pensamos en la época de oro del cine mexicano, imaginamos glamour, elegancia y estrellas que parecían más grandes que la vida misma. Pero detrás del telón resplandeciente existía una verdad mucho más complicada, una que los estudios y la prensa se esforzaban por mantener oculta. Era una era dominada por valores conservadores, moral católica y contratos de estudio irrompibles. En un mundo así, cualquier romance que saliera de la norma, ya fuera entre dos hombres, con una adolescente, o incluso entre parientes, no solo era escandaloso, era peligroso. Las carreras podían terminar de la noche a la mañana, las reputaciones podían arruinarse para siempre, y aún así, en las sombras, algunas estrellas se atrevieron a amar. María Félix y Ramón Novarro estuvieron entre ellos. En este video, desenterramos 6 de los romances más escandalosos de la época de oro del cine mexicano, historias demasiado arriesgadas para ser publicadas en su tiempo, pero demasiado poderosas para permanecer enterradas para siempre. Comencemos con alguien que todos creemos conocer, Sara García, recordada para siempre como la abuelita de México. Su rostro simbolizaba la virtud. Su voz ofrecía regaños dulces o consejos sabios, y su presencia era como la brújula moral de la nación. En pantalla, vestía la tradición como una segunda piel, interpretando madres y abuelas con tanta convicción que el público realmente creía que así era en la vida real. Pero fuera de cámara, lejos de las luces y los guiones, vivía una Sara muy distinta, una que eligió el amor silencioso por encima de la representación, y en el centro de ese amor estaba una mujer llamada Rosario. Rosario nunca fue parte del elenco, nunca apareció en los créditos, nunca dio entrevistas, pero siempre estaba allí. Viajaba con Sara, celebraba sus logros, la cuidaba en la enfermedad. Su vínculo era inconfundible para quienes las conocían. Una devoción tranquila, rutinas compartidas y la intimidad de una vida construida juntas. No eran compañeras de cuarto, eran todo la una para la otra. Pero en el México de los años 40 y 50, que una actriz adorada amara abiertamente a otra mujer era impensable. Sara, el símbolo de la virtud católica, cuidaba su imagen con fiereza. La prensa susurraba, los colegas hacían miradas insinuantes, pero ningún escándalo estalló. El silencio de Sara no era negación, era protección. Su relación duró décadas entre estrenos dorados y rituales privados, pero todo cambió cuando Rosario murió. No hubo titulares ni homenajes, pero los más a Saisher Ara notaron el cambio. Su energía vibrante se apagó, su risa se volvió escasa, se alejó del foco público. No era solo el duelo, era la pérdida de su centro emocional. El mundo lo llamó una tragedia personal, pero nadie dijo amante. Nadie se atrevió. Quizás Sara lo prefirió así. O tal vez, incluso al final, temía lo que la verdad podría costarle. Lo que queda claro es el dolor que llevó consigo. Callado, pero constante. Y hoy, al honrar su legado, debemos recordar no solo a la abuelita que vimos en pantalla, sino a la mujer que realmente fue. Alguien que amó profundamente, en silencio, en un mundo que no le permitió decir la palabra. El legado de Sara García vive no solo en el cine, sino en el valor silencioso de un amor que el mundo se negó a ver. Permíteme contarte una historia que incluso los fanáticos más devotos del cine mexicano todavía susurran. Comienza mucho antes de que María Félix se convirtiera en la doña, la mujer que podía silenciar una sala con una sola mirada, la reina que llevó el orgullo como corona. Antes de todo eso, María era solo una joven de Álamos, Sonora, brillante, desafiante, magnética, pero aún no intocable.
Y en esa vida temprana hubo un amor tan intenso, tan abrumador y tan prohibido que la marcó para siempre. Ese amor fue por su hermano, Pablo. No eran solo unidos. Estaban ligados de una manera que desdibujaba la línea entre el afecto y algo mucho más complejo. Pablo, mayor y apuesto, era profundamente reservado. Y para María, él era todo, su espejo, su confidente, la primera persona que la vio no solo como hermana, sino como alguien extraordinaria. Años después ella lo diría sin titubeos. Estaba enamorada de mi hermano. Sin disculpas, sin suavizar, solo la verdad, dicha con esa misma mirada firme que una vez detuvo a dictadores y dobló a los amantes. Sus padres lo vieron. La forma en que ella lo miraba, la manera en que imitaba sus gestos, se aferraba a sus palabras. Era demasiado. Temeroso de lo que podría convertirse, o ya era, decidieron separar a los hermanos. Pablo fue enviado lejos. María, aún adolescente y llena de pasión, sintió que su mundo se derrumbaba. Nunca los perdonó por eso. Fue su primer corazón roto, más profundo que cualquier traición que enfrentaría en el amor más adelante. El tiempo pasó. María se convirtió en leyenda, dominante, deslumbrante, un torbellino de diamantes, escándalos y cine. Pero a lo largo de todo eso, el nombre de Pablo permanecía, enterrado, pero no olvidado. Luego, años después, llegó un golpe que ni ella pudo eclipsar. Pablo se suicidó. El dolor la golpeó como un fantasma del pasado. Nunca habló públicamente sobre ello, pero los que estaban cerca sabían. Algo dentro de ella se apagó para siempre ese día. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabe con certeza. ¿Fue vergüenza? ¿Aislamiento? ¿Un amor negado? Pablo siempre fue un enigma. Pero para María fue una catástrofe privada. Una ruptura que nunca terminó de cerrar. Y aunque siguió viviendo radiante e imparable, su ausencia se convirtió en parte de su leyenda. La mujer que había amado demasiado, demasiado pronto, y había perdido al único alma que realmente la había comprendido. No fue solo una historia prohibida, fue radiactiva. Incluso hoy, vive entre el mito y la realidad, nunca del todo nombrada, pero María nunca la negó. Nunca intentó suavizarla. Entendía lo que significaba decir la verdad cuando la verdad quema, y aún así la dijo. Eso fue lo que la hizo inolvidable. No solo la belleza, no solo las películas, sino la forma en que asumió incluso sus verdades más peligrosas. Lo que queda es un amor que la sociedad no pudo aceptar y un dolor que ni siquiera la doña pudo superar. Permíteme contarte una historia de amor que nunca fue escrita, nunca declarada en entrevistas, nunca tuvo el privilegio de un nombre, pero aún se siente, como perfume en una habitación vacía. Es la historia de Miroslava Stern y Chula Prieto, dos mujeres en el cenit de la época de oro del cine mexicano. Una cargaba tristeza como segunda piel, la otra, carisma del color del labial rojo, y entre ellas floreció algo en silencio, peligrosamente, y demasiado intenso para la época que les tocó vivir. Miroslava era única. Nacida en Checoslovaquia, llegó a México con un pasado marcado por la guerra y el exilio, y esa mirada profunda y enigmática que la hacía inolvidable en pantalla. En México, se convirtió en estrella. Pero fuera de cámara siempre había en ella una suavidad, una melancolía que nunca la soltaba. Chula Prieto, en cambio, era fuego. Tenía la confianza de una mujer que sabía exactamente lo que quería, y el encanto para desarmar hasta al más feroz de los columnistas. Pero incluso Chula, tan valiente como era, sabía que había límites en esa época, especialmente cuando se trataba del amor entre mujeres. A su relación, en aquel entonces, se le llamaba amistad, pero eran inseparables. Siempre se les veía juntas, en estrenos, cenas privadas, escapadas de fin de semana.
No solo convivían, orbitaban la una alrededor de la otra. La gente murmuraba, ¡por supuesto! ¿Cómo no hacerlo? El afecto era demasiado evidente, la cercanía demasiado intensa. Pero ninguna de las dos le dio a la prensa lo que quería. Miroslava se mantuvo discreta, y Chula, tan desafiante en otros aspectos de su vida, guardaba un silencio total cuando el tema se volvía personal. Entonces llegó la tragedia que lo destrozó todo. En 1955, Miroslava fue hallada muerta en su departamento, con apenas 29 años. La causa fue suicidio, una sobredosis de barbitúricos. Y hasta el día de hoy, el motivo sigue siendo confuso. Algunos afirmaron que fue por un romance fallido con el torero Luis Miguel Dominguín, una versión que nunca terminó de convencer. Otros, los que realmente la conocían, susurraban que la verdadera ruptura del corazón vino con su separación de Chula, que algo se quebró dentro de Miroslava cuando ese vínculo se rompió, ya fuera por decisión de Chula, presión familiar o las crueles limitaciones de la sociedad. Tras la muerte de Miroslava, Chula cambió. Jamás habló del tema en público, ni una sola vez. Su silencio fue estruendoso. No era la indiferencia de alguien que siguió adelante. Era el duelo de quien no podía arriesgarse a abrir esa puerta. Por supuesto, siguió viviendo, rodeada de amigos, admiradores, quizá amantes, pero el nombre Miroslava jamás volvió a pasar por sus labios. Como si decirlo pudiera derrumbar la estructura misma de la vida que había construido. Y ahí es donde realmente habita la tristeza de esta historia. No solo en la muerte de una joven actriz brillante, sino en cómo ese amor, un amor real, arrollador, fue forzado a existir en las sombras, borrado de la memoria, de las fotografías, de todo excepto las miradas cómplices de quienes sabían. Es un capítulo del cine de oro mexicano que nunca se escribió, pero que persiste. En la última mirada de Miroslava, en el silencio firme de Chula, y en los espacios entre lo que se nos permitió ver y lo que nunca se nos permitió saber. La época de oro del cine mexicano se alimentaba de hombres duros, secretos grandes y un encanto aparentemente intocable. Ramón Gay y Arturo de Córdoba fueron dos de sus astros más brillantes, galanes en todo sentido, maestros del carisma y la presencia en pantalla. Ramón tenía ese magnetismo juvenil, rasgos afilados y un aire romántico que lo convirtió en ídolo instantáneo en los años 50. Arturo, mayor y más consolidado, tenía un fuego más lento. Su voz grave, mirada intensa y porte intelectual le daban una gravedad atemporal. En pantalla seducían con facilidad. Fuera de ella, corrían rumores mucho más complejos. Los murmullos sobre un romance oculto entre ellos no eran solo material de columnas viejas de chismes. Persistieron con el tiempo, alimentados por anécdotas crípticas y un momento devastador que les dio peso. En 1960, Ramón Gay fue asesinado durante una violenta discusión por una mujer. Una historia que acaparó titulares, cargada de escándalo. Pero lo que hizo que muchos se detuvieran no fue solo la tragedia. Fue quien apareció en su funeral. ¿Y cómo? Arturo de Córdoba, normalmente la imagen de la compostura y el autocontrol, se presentó ante el ataúd, hecho un mar de lágrimas, sin defensas, devastado. Testigos describieron su dolor como abrumador, demasiado intenso para tratarse solo de un colega. Esa escena encendió algo más profundo que la especulación. El dolor de Arturo no encajaba con la narrativa pública de su vida, de su imagen. Durante años hubo murmullos, contradicciones, verdades no dichas flotando justo debajo de la superficie de entrevistas y apariciones públicas. Interpretó innumerables papeles como mujeriego, pero siempre había una sombra.
una ausencia que ahora hacía que la gente mirara 2 veces. Luego, con discreción, un sobrino de Ramón dio un paso al frente en una entrevista poco conocida, confirmando lo que muchos habían sospechado por años, que los dos hombres compartieron una relación secreta, marcada tanto por el amor como por el miedo. No lo dijo con escándalo ni vergüenza, solo con una tristeza callada, porque el mundo no les permitió ser lo que eran. Su historia es trágica, no solo por la violencia ni el secretismo, sino por la tensión constante en la que tuvieron que vivir. No eran cualquier actor, eran íconos nacionales del machismo en el México de mediados del siglo XX, donde ser otra cosa era arriesgarlo todo: carrera, seguridad, alma. Y entonces, actuaron. Posaron con actrices, interpretaron héroes románticos, sonrieron en alfombras, tomaron de la mano a mujeres que quizá nunca amaron, mientras, detrás de puertas cerradas, tal vez existía algo real esperando, algo tierno e imposible. Y así queda esa imagen inolvidable. Arturo de Córdoba, destrozado ante el ataúd de Ramón. Tal vez no solo lloraba a un amigo, sino a la vida que no pudieron vivir, a la historia que nunca pudieron contar. No es el tipo de romance que la historia suele preservar, pero aún resuena en los silencios entre la fama y la verdad. Hablemos de una de las historias más perturbadoras de los pasillos dorados de la música y el cine mexicano. Una historia donde el poder, el genio y las líneas borrosas se entrelazan en un romance que, hasta hoy, divide opiniones e incomoda incluso a los más románticos. Agustín Lara, el Flaco de Oro, el hombre que convirtió el desamor en poesía y el dolor en melodía de piano. No hay duda de su genialidad. Era un arquitecto lírico, capaz de capturar toda una vida de anhelos en un solo verso. Pero detrás de esa voz aterciopelada y talento dramático, había una vida personal que con frecuencia cruzaba a territorios moralmente turbios. Y quizá nada en su biografía es más polémico que su último matrimonio, uno que aún hoy despierta incomodidad. Entra Rocío Durán. No era simplemente otra joven admiradora o musa pasajera, fue alguna vez su hija adoptiva. Sí, Rocío fue adoptada de niña por Lara y la gran María Félix durante su turbulento matrimonio. Creció en ese hogar, rodeada por su música, su temperamento y sobre todo su mito. Y luego, a los 23 años, Rocío se casó con él. Sí, se casó con él. El público, comprensiblemente, quedó conmocionado. La reacción fue rápida y despiadada. La gente murmuraba, y muchos gritaban palabras como manipulación, abuso de poder y depredación. La línea del tiempo, la historia, la intimidad entre una figura paterna y una hija convertida en esposa, no era solo escandaloso, era perturbador. ¿Y María Félix? Estaba horrorizada. Según se reporta, se distanció completamente de la situación, llamándola una monstruosidad. Para una mujer conocida por su valentía y su negativa a ser silenciada, su reacción lo dijo todo. No estaba solo molesta, estaba asqueada. Alguna vez fue la reina del universo de Lara y ahora veía cómo el hombre que alguna vez amó cruzaba una línea que ni ella podía comprender. Y Agustín Lara, fiel a su forma, actuó como si se tratara simplemente de otro trágico bolero. Como si viviera dentro de una de sus propias canciones, donde el dolor es poesía y las consecuencias son solo ruido de fondo. No justificó, no explicó, no reflexionó, simplemente la desposó. Siguió adelante, como si fuera solo otro capítulo en la gran novela de su vida. Pero no lo era. Esto era distinto. No cabe duda de que Rocío lo adoraba. Esa parte es real. Se mantuvo leal, incluso tierna, en los años que siguieron. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuánto de ese amor
nació de una decisión libre y cuánto fue resultado de una vida entera de dependencia emocional. ¿Puede alguien elegir realmente cuando ha sido moldeado desde la infancia por el relato de otra persona? Es una historia de amor que nos obliga a hacer preguntas incómodas sobre el poder, sobre el adoctrinamiento emocional, sobre cómo a veces el amor no es amor, sino un guión que alguien demasiado joven recibió antes de poder escribir el suyo propio. Al final, Agustín Lara murió con Rocío a su lado. Fue su última gran compañera. Pero la sombra que los siguió, ese silencio incómodo que aún flota cuando se mencionan sus nombres juntos, nunca se disipó por completo. Es el tipo de historia que nos obliga a mirar más allá de la música, más allá del mito, hacia la realidad caótica y perturbadora que se esconde tras el telón. Y nos deja preguntándonos, ¿cuándo el amor se transforma en algo más oscuro? Y tenemos el valor de admitirlo cuando sucede, porque a veces, incluso la canción más hermosa puede llevar una nota que no queremos oír. Y finalmente, hablemos de un capítulo en la vida de Pedro Infante que sus fanáticos no siempre quieren recordar, pero tal vez deberían. Pedro, el niño dorado de México, la voz que hacía suspirar, la sonrisa que iluminaba la pantalla grande, el ídolo que parecía pertenecerle a todos. Pero detrás de la imagen cuidadosamente construida de carisma y ternura, había un hombre con poder, y sabía exactamente cómo usarlo. Entonces entra Lupita Torrentera. Ella no era una estrella, aún no. Era solo una adolescente, 14 años, cuando Pedro se fijó en ella. 14. Deja que eso asiente por un momento. Él ya era un hombre familiar, amado en toda América Latina, y era, por supuesto, un hombre adulto y casado. Pero nada de eso lo detuvo. Pedro encantó primero a su familia, pidiendo permiso para cortejarla. Y de alguna manera lo consiguió. Tal vez fue su fama. Tal vez la promesa de una vida de ensueño. O tal vez fue simplemente el poder cultural que tenía en ese momento. Sea cual sea la razón, el cortejo comenzó, y también la relación. Durante 6 años estuvieron juntos. Y durante ese tiempo, Lupita se mantuvo leal. Le creyó, lo amó, y se quedó a su lado. Hasta que un día, la verdad la alcanzó. Lupita descubrió sus mentiras, en plural, y todo terminó. Ella puso fin a la relación. Pero a diferencia de las canciones que Pedro cantaba, aquí no hubo un dulce desamor, no hubo una despedida suave. Nunca lo perdonó. Y ese silencio, ese dolor, se quedó. Durante años, incluso décadas, guardó su historia para sí. Pero quienes la conocían sabían, las cicatrices eran reales, la traición, profunda. Y aunque con el tiempo habló sobre su vida con Pedro, no lo hizo con nostalgia. Lo hizo con claridad. Pedro Infante sigue siendo un ícono. Eso no cambia. Pero detrás de la música, las medallas y la adoración interminable, hubo un hombre que cruzó una línea, que usó su fama para torcer las decisiones de otros. ¿Y Lupita? Era una adolescente cuando todo empezó. Una niña a la que uno de los hombres más poderosos de México le reescribió la juventud. Y así, detrás del glamour, estas historias de amor nos recuerdan que la época de oro del cine mexicano no fue solo un escenario de belleza y talento, también fue un espejo de las verdades más incómodas de la sociedad. Ya fuera un romance que cruzó líneas de edad, poder, sangre o estatus, cada relación reveló algo crudo bajo la elegancia. Una lucha entre el deseo y el decoro, entre la imagen pública y el anhelo privado. Ahora te lo pasamos a ti. ¿Cuál de estos romances te sorprendió más? ¿Crees que hoy se juzgarían de forma distinta? ¿Provocarían la misma indignación o despertarían más comprensión? Cuéntanos en los comentarios.
Y si quieres más historias que habitan en ese espacio gris entre la leyenda y la verdad, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque las sombras del cine aún tienen mucho por revelar.